Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro curso bíblico Hechos de los Apóstoles. Estamos del Ñande Yarañe Nuevo Testamento, capítulo 23. Y estamos a Pablo, que lo encontramos presentado ante el Sanedrín. Estamos en el capítulo 22, versículos 30, desde ahí comenzamos, y vamos hasta el capítulo 23, versículo 11. Y recordemos que lo volvemos a dividir en dos partecitas. Una primera parte donde Pablo se presenta, él mismo ya reacciona enseguida, y Pablo. Hay algunos problemitas ahí, y luego la estrategia de Pablo que va desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Se trata entonces, queridos amigos, de este pasaje. Es uno de los pasajes en los que con mayor claridad también se deja entrever la mano de Lucas. Es decir, a ver, Lucas va a formarlo ahí para presentarnos un poco la figura de Pablo, tanto por su forma de presentar también las cuestiones, como por la finalidad que persigue. O sea, ¿qué es lo que realmente Lucas está queriendo presentar? La mensaje de tomando al pie de la letra, como hacemos nosotros con las narraciones consideradas como históricas, el proceder de las personas resulta extraño, improbable e incomprensible, así como tenemos, ¿verdad? O sea, en forma plenamente histórica, si vamos a tomarlo. Ahora, en primer lugar, miremos un poco. El tribuno, es decir, aquí los del Sanedrín, detienen a Pablo sin saber el mismo por qué. O mejor dicho, los soldados, el tribuno, el comandante, los soldados. Me acuerdo de Tenesor Haikway, había un alboroto, ¿se acuerdan? Que estuvimos estudiando. Y en vez de averiguar la causa, enseguida confía el asunto ahora ya al Sanedrín, y eso es lo que estamos viendo en este capítulo 23, versículos 1 al 11. En realidad comenzamos un versículo antes del versículo 22. Ahora, lo que históricamente es improbable, lo que históricamente Ñande Yarañe es improbable, ¿verdad? O sea, nos llama la atención que justamente tenga que ir junto al Sanedrín y que todo el Sanedrín, los sumos sacerdotes, incluso aquí te pone en plural, ¿verdad? Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín, luego llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Entonces se dan cuenta. Vamos a ver un poco las manos de Lucas. Por otra parte, también tenemos que reconocer que el Sanedrín
no había presenciado absolutamente en ningún momento ese tumulto, o por lo menos no habíamos nosotros leído eso, no habíamos estudiado eso, el tumulto que hubo en el templo. En todo caso, estarían presentes algunos miembros del mismo en cuanto hombres principales en el templo y su organización. Si es que el Sanedrín o algunos miembros de Catula o Iqui, en ese momento en que hubo el famoso tumulto, en que el pueblo le quiere apedrear, que muera ese, en fin, o que Pablo hace también su discurso. Ahora, si el tribuno hubiese hablado con ellos, podrían estar las cosas en orden. Pero sin más, provoca una reunión del Sanedrín. El tribuno no es decir, con Pablo. Y esto lo hace precisamente un hombre pagano, impuro, por consiguiente, según la concepción judía. Y ellos obedecen sin replicar. Entonces, el que está llamando, un hombre pagano, porque es del tribuno, ¿verdad? Del comandante, obedece. Dice, ellos obedecen sin replicar. Tampoco es muy verosímil que Pablo comience a hablar sin habérselo mandado o al menos autorizado a nadie. Eso es lo que hemos visto en el versículo 1 del 23, seguimos y Pablo comienza por decir que siempre se ha conducido ante Dios con conciencia recta, siempre ya propone las cosas. Al oír esto, el sumo sacerdote, el que está al frente, manda que lo golpee, no yurupete, y hasta nos puede hacer pensar también y decir, bueno, Mario, más o menos podríamos también pensar un poco así. Entonces Pablo replica expresando el deseo de que Dios castigue del mismo modo a quien ordenó que le golpeen también a él. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Lo que has hecho por mí es de locos, que me elijas a mí, que soy poco, que me ames tanto, que no te alcanzo, pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti. Aunque no pueda ver que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia
a mi existencia, le da razones para vivir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beat been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo. Ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Pa' dar corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Esos demonios piensan que les temo, pero me río. Eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo noviza. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede
Ya. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso. Tú no te falta. Soy un hijo del rey. Tú no te falta. Él vigila mi paso. Tú no te falta. Soy un hijo del rey. Tú no te falta. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando en el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Aquí Pablo, que es presentado ante el Sanedrín. Nosotros decíamos que Pablo aquí blasfema porque pide también y dice y desea que suceda lo mismo con ese que lo mandó golpear. No sabe que está ante el pontífice de Dios, es decir, ante el sumo sacerdote. Esto es también absolutamente improbable que Pablo no sepa frente a quién está el Sanedrín, ¿verdad? Y al saberlo, Pablo se disculpa también utilizando unas palabras de la Escritura, como habíamos dicho, Éxodo, capítulo 22, versículo 27. Ahora, la habilidad de Pablo, enseguida entramos con el versículo 6, recurre entonces a la astucia de hacer cambiar el rumbo de aquel juicio. Se olvidan del motivo por el cual Pablo ha sido conducido ante el Sanedrín y se produce provocado por Pablo un enfrentamiento entre fariseos y saduceos. ¿Se dan cuenta? Esto es la estrategia que utiliza Pablo. Ellos venían para jugar a Pablo y sin embargo no se venían entre fariseos y saduceos. Ahora, ante el peligro originario por aquel tumulto, tiene que intervenir de nuevo el tribuno, que está en un ir y venir incesante, pendiente de lo que a Pablo pudiera también ocurrirle, dando la impresión que no tiene otra cosa que hacer. Llevárselo al cuartel como un lugar seguro. Vamos a llevarle enseguida entonces al cuartel, un lugar seguro. Ahora uno tendría que preguntarse, ¿no tendrían los fariseos y saduceos otro lugar más adecuado ni otra ocasión más propicia para dilucidar sus desavenencias teológicas, ¿verdad? Justamente tenía que ser en ese lugar que ahora Pablo les hace reflexionar. ¿Será que ellos no podrían, verdad? Bueno, estas son preguntas así un poco para que nosotros podamos saber. De momento el tribuno dice ha logrado librar a Pablo de la rabia de los teólogos, es decir, otra vez aquí ellos que se estaban comenzando a cuestionar sobre la cuestión de la resurrección de los muertos, o sea, son cuestiones teológicas, la existencia de los ángeles, de los espíritus. Por otra parte, la defensa que los fariseos hacen de Pablo es más que problemática, no hallando culpa en él, no hallando culpa en él. Es decir, no hallan culpa por el hecho de que él cree en la resurrección, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a ver. Podía en efecto haber desacuerdo entre fariseos y saduceos en las cuestiones mencionadas, resurrección, pero había algo fundamental en que estaban de acuerdo entre sí en el absoluto desacuerdo con Pablo. Su postura ante la ley era inaceptable para el judaísmo, como tal, que por ello le odiaba a muerte. Entonces se dieron cuenta que todo cambia a ver la ñanda historia. A él le decían, entonces le habían puesto, ¿verdad? Cinco cosas, le ponían, o 4, ¿verdad? Primero, que por todas partes habla mal del pueblo, pedagogia del pueblo de Israel y Pablo. Entonces por eso le odiaban a muerte. Que critica la ley de Moisés, segundo elemento. Que predica contra el templo, tercero. Y que introduce paganos dentro del lugar santo. Entonces son los 4 elementos por el cual, de acuerdo con
Esa era la causa por la que ellos le están queriendo juzgar a Pablo. Pero sin embargo aquí de repente cambia todo. Viene una cuestión teológica, claro. Nosotros decimos casi como que es una estrategia, decimos que Pablo utiliza para poder dividir. Incluso utilizamos aquella frase que dicen los mismos romanos, divide y vencerás. Y bueno, más o menos pisa lento, ¿verdad? Como que Pablo le está dividiendo aquí a los judíos, es decir, a los saduceos contra los fariseos. Por lo tanto, para reconstruir la escena, lo primero será saber cuál es la perspectiva de Lucas. Él no quiere referir protocolariamente un proceso o un juicio, ¿verdad? No quiere referir eso. Lucas por lo menos no está procurando hacer esto. Lo que intenta el autor de Hechos de los Apóstoles es personificar en Pablo la justificación del cristianismo y la sinrazón del judaísmo. Justificación, ¿verdad? Justificación del cristianismo y la sinrazón del judaísmo. ¿Por qué? Porque está diciendo, nosotros creemos en la resurrección, nosotros creemos en los ángeles, nosotros creemos en los espíritus. Y la sinrazón, ¿verdad?, de los saduceos justamente que no creen en nada de eso. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hoy quiero encontrarte, mi Señor, y quiero quedarme en tu amor, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta vas, eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy
Río Squad, la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Bendición del cielo, eres tan hermosa. Mamá, te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero. Mamá, te canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo. Mamá, que había sido de mí sin ti. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor. Mamá, te entrego una rosa, bendición del cielo, eres tan hermosa. Mamá, te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero. Mamá, te canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo. Mamá, que había sido de mí sentir. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor. Dos veces que fuera de mi vida en un mundo al revés, si no tuviera la gran mujer que me dio crecer, compañera fiel. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, allá en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, allá en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, allá en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Mi dulce amor, 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 mi dulce amor. Te hice una poesía. Pensé en el cielo y en la alegría que Dios sentía cuando tomabas mis meditaciones. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped.
huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro, Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí, Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate, santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate, santifícame. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando aquí la presentación de Pablo ante el Sanedrín. Vemos un poco algunas inconsistencias, etcétera, otras cosas muy interesantes. Entonces, ¿cuál era la perspectiva de Lucas? Decíamos nosotros. Principalmente es personificar en Pablo la justificación del cristianismo, decíamos. Es decir, Pablo veía en la resurrección, en los ángeles, el Espíritu, en cuanto que el judaísmo tendría en la figura de los saduceos la sin razón de las cosas, que consiste en no creer absolutamente entonces en la resurrección de los muertos. Tampoco creer en la existencia de los ángeles y la creencia también en los espíritus. Por eso lo hace, como es habitual en Pablo,
no con afirmaciones o proposiciones frías, sino en escenas y cuadros vivos que cultiven al lector y le lleven a la conclusión que necesariamente se deduce de dichos cuadros y escenas. En el caso presente tenemos una de estas escenas vivas. Teniendo en cuenta el progreso del pensamiento, Lucas irá mencionando otras que demuestren igualmente este crecimiento. Pega, tú me llevas. Ojo, es decir, hay un crecimiento, hay un tomar conciencia cada vez mayor. El conflicto con el gobernador o el rey no se pone al principio, sino al fin. En los comienzos está el Sanedrín, interviene el centurión, después viene el tribuno, los gobernantes, los gobernadores, hasta que tenga lugar la apelación al César y llegar a Roma. El comienzo de esta marcha progresiva lo ha iniciado Lucas ya en el capítulo 22, en el discurso de Pablo a las turbas. Y por lo tanto la escena presente afirma lo siguiente: Pablo es acusado injustamente ante los responsables del judaísmo. Aquí entonces claramente Pablo, que es presentado, es traído ante el Sanedrín, primero por toda esa turba. Por eso estábamos diciendo en el capítulo 22 lo va presentando en una forma progresiva, que terminará después, vamos a leer y vamos a estudiar también con el apelo, ¿verdad? Porque va a apelar como ciudadano romano. Y te dice de a poquito, ¿verdad?, que él es un ciudadano romano. Así es que la atención en toda la narración la acapara Pablo. De ahí la libertad con que habla y afirma la continuidad del cristianismo con el judaísmo. Continuidad. Es importante lleva. Es decir, ese cristianismo no es una cosa inventada, una cosa nueva, sino que le da continuidad. Y entonces el cristianismo como continuidad del judaísmo. A modo de ejemplo, puede esto constatarse en su persona. El pontífice entiende al alcance de las palabras de Pablo y manda que sea castigado. Si Pablo tiene razón, si él se encuentra en el camino de la recta relación con Dios, la conclusión es clara. Luego el judaísmo representado en el pontífice estaba equivocado. Esto era demasiado para ser oído estoicamente. Bueno, entonces, queridos amigos, todo esto nosotros podemos ver cómo Pablo utiliza esa estrategia. Pero aquí, recuerden que hay un recurso, que es el recurso a la violencia, porque que hieren a Pablo en la boca primero. ¿Verdad? Es otro rasgo bien intencionado de la narración. Vamos a ver, sino que algo está queriendo significar, porque Lucas escribe y dice que le pegan en la boca. Ni Pablo, ni por tanto los cristianos representados en él podían esperar resolver sus diferencias con el judaísmo por medios pacíficos. Es decir, en la manera más calma, más pacífica, el diálogo, con la diseña de ¿verdad? Por eso esta escena entonces es una anticipación de lo que nos contará también en el capítulo 26, apelación al César. Entonces, queridos amigos, esto es lo que nosotros estamos viendo aquí en este capítulo 23. Es muy interesante, ¿verdad? Todo lo que Lucas nos va narrando. Cosas inverosímiles, cosas que se exagera un poco, Lucas, como siempre, cargando un poco las tintas, y ciertas cositas que son incongruentes, ¿verdad? Porque nunca podrían haber pasado, pero dentro de la mentalidad teológica y hacia donde Lucas nos está dirigiendo, ciertamente que es posible aquí en los escritos teológicos y pedagógicos de Lucas. Y así, queridos amigos, volvemos enseguida con más en Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hay 4 libros en la Biblia que son biografías antiguas de Jesús: el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aunque las historias individuales acerca de Jesús y sus enseñanzas le son familiares a mucha gente, estos libros tienen mucho más que ofrecernos cuando los leemos de principio a fin y vemos cómo conectan la historia de Jesús con el relato general de la Biblia. Así que hablemos de cómo leer el Evangelio. Primero que nada, esta palabra Evangelio, ¿qué significa? Bien, significa buenas noticias. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿buenas noticias acerca de qué? Bueno, en el Evangelio de Marcos, Jesús entra en la historia anunciando que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y confíen en estas buenas noticias. Así que las buenas noticias son acerca de la llegada del reino de Dios. Pero, ¿qué significa eso? Pues esta es la manera de Jesús resumir toda la historia bíblica que conducía hacia él. Toda la historia. Ok, dame la versión corta. Pues la historia comienza con Dios creando un mundo bueno y designando a la humanidad como sus representantes para gobernarlo. Pero luego, los humanos se rebelan una y otra vez, produciendo un mundo de violencia y de muerte. Este es un problema. Pero Dios se había comprometido a hacer que las cosas funcionen. Así que Él elige a Abraham y a su familia para reiniciar el proyecto. Luego, a través de Moisés, Dios trae a la familia a una tierra que era como un huerto de abundancia, de manera tal que Él pudiera restaurar a todas las naciones a través de ellos. Cierto, Israel se vuelve un reino con reyes asombrosos como David. Pero eventualmente Israel también se rebela, lo que los conduce a la destrucción. Pero los profetas de Israel dijeron que Dios no se rendiría. Él vendría personalmente a restaurar a Israel, de manera que su justicia y paz pudieran esparcirse a todas las naciones y a toda la creación. Esta esperanza se llamaba el reino de Dios. Y esto es lo que Jesús estaba trayendo a Israel. Sí, las buenas noticias de Jesús eran acerca del reino de Dios, de la nueva creación que llegaría para restaurar la humanidad a su función como compañeros de Dios para gobernar el mundo. Es por esto que el Evangelio tiene tantas historias acerca de Jesús, liberando personas de la muerte y de la enfermedad, además de sus enseñanzas acerca de la generosidad hacia los pobres o sobre el perdón y el amor a tus enemigos. Él estaba invitando a la gente a vivir en este nuevo mundo de Dios. Exactamente. Y entonces, este es uno de los objetivos del Evangelio, el mostrar cómo Jesús está trayendo toda la historia bíblica a su cumplimiento. Es por eso que los autores de los Evangelios están constantemente apelando a las escrituras hebreas mientras cuentan la historia de Jesús. Ah, sí, como cuando Jesús nace en Belén. Mateo nos recuerda que esto fue anticipado por el profeta Miqueas. Y él cita directamente a Miqueas. Sí, estas citas directas son muy comunes. Pero más comúnmente, los autores entretejen frases bíblicas en la historia sin decírtelo para que las descubras por ti mismo, como cuando Jesús es bautizado y Dios hace un anuncio desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Ahora, si te pones a investigar, descubrirás que ese anuncio de Dios une frases procedentes de 3 textos bíblicos que identifican a Jesús como el descendiente real de David, la semilla de Abraham y el siervo que sufriría por los pecados de su pueblo. ¡Wow! Es bien sutil. Así es. Y los evangelios hacen esto en cada página. Cada libro muestra constantemente cómo todas las historias bíblicas acerca de Abraham o de Moisés o de David y todos los profetas en realidad apuntan hacia Jesús. Ahora, ¿por qué 4 relatos diferentes? ¿Uno solo no era suficiente? Bueno, esta diversidad es a propósito. Cada uno de los 4 autores de los evangelios han moldeado y arreglado sus historias sobre Jesús de una manera diferente y así enfatizar cosas diferentes sobre él. Mateo presenta a Jesús como un Moisés más grande. De esta manera, él agrupa las enseñanzas de Jesús en 5 bloques, como los 5 bloques de la Torá. Lucas resalta cómo Jesús es el siervo real del libro de Isaías, quien trae la luz de Dios a las naciones. Marcos presenta a Jesús como un nuevo inicio de la humanidad, trayendo el misterio de la nueva creación de Dios, introduciéndolo dentro del presente. Y Juan se enfoca en la afirmación de Jesús de ser Yahweh, el Dios de Israel que se ha hecho humano para hacer por nosotros lo que nunca hubiésemos podido hacer nosotros mismos.
Estos son bastante diferentes uno de otro, pero todos cuentan básicamente la misma historia. Un hombre de la región de Galilea enseñaba estas buenas noticias, pero luego es crucificado como un criminal. Sí, los 4 libros de los Evangelios están mostrando cómo la llegada del reino de Dios a través de Jesús lo llevaría a la cruz, donde Él sería entronizado como el rey del nuevo mundo de Dios. A Jesús se le ha dado una túnica, una corona y un cetro. Correcto. Y en la medida que Jesús sufre las consecuencias de la rebelión de la humanidad, Él está mostrando que el poder del reino de Dios viene a través del amor y el sacrificio. Y cuando Él se levanta de entre los muertos, estamos viendo el amanecer de la nueva creación. Así que los autores de los evangelios no solo quieren que sus lectores conozcan acerca de las buenas noticias del reino de Dios, ellos quieren que sus lectores formen parte de ese reino. Sí, el evangelio está diseñado para persuadirnos a confiar y a seguir a Jesús, de tal manera que podamos participar en la nueva creación que Él comenzó. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzo se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a 2 discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Pablo, que es presentado ante el Sanedrín. Fuimos viendo algunas cosas verosímiles, otras que son inverosímiles. Pero hay algo más también, ¿verdad?, dentro de esta presentación y dentro de esta narración que va hasta el versículo 11. Al provocar, ¿verdad?, Lucas, sobre todo al escribir esta inverosímil discusión en aquella circunstancia entre fariseos y saduceos, lo que Lucas pretende acentuar es el pensamiento siguiente. Entre el judaísmo, atención, y el cristianismo no se han cortado las comunicaciones todavía, no se han cortado. Entonces, aquí hay todavía una discusión. Nosotros creemos, por eso estábamos diciendo, le pone bien en jaque Yahshua, jaque, no era jaque mateina, pero jaque vemos muy. Nosotros creemos en la resurrección, nosotros creemos en los ángeles, creemos en los espíritus. Pero ahí está, fariseos, saduceos, porque el cristianismo de cierta manera está queriendo decir, y también el autor sagrado, Lucas Goabe que no hay una separación de todo lo que es el Antiguo Testamento, las promesas, lo que ellos creían. Hay una discusión ciertamente, y tenemos que recordar que el cristianismo no corta la comunicación con el judaísmo. Ahora, el puente que va a unir estas dos orillas es la fe común en la resurrección. La fe común en la resurrección. Entonces, eso nosotros tenemos que estar muy atentos y tenemos que subrayar también, ¿verdad? Que en Hechos de los Apóstoles está bien convencido, por lo menos, como se está describiendo, de la comunicación existente entre el fariseísmo, el representante más insigne del judaísmo, que es justamente el sumo sacerdote, y luego el cristianismo, basada en la común experiencia de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Esta va a ser la base. Y por aquí entonces es que Lucas está proponiendo, porque recuerden que esto se está escribiendo para judeocristianos que están viniendo del judaísmo. Todos los cristianos al final de cuentas, al comienzo, todos venían de judaísmo. Y le está diciendo, no, nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Esta sería la base esencial y fundamental. Ahora, el fallo judío está en no ser consecuentes con esta esperanza, aceptando la resurrección de Jesús. Si el judaísmo cree en la resurrección de los muertos, entonces por eso es que Pablo le tira también la pelota a los fariseos. Yo creo en la resurrección de los muertos. Por eso decíamos también que él no habla directamente ya sobre la buena noticia de Jesucristo, sino que simplemente dice, yo soy fariseo y creo en la resurrección de los muertos. Ustedes también creen en la resurrección de los muertos. Y de ahí entonces vamos a salir como consecuencia que entre Bete añandella viajina en la resurrección, por lo tanto vamos a creer que Jesús verdaderamente resucitó. Porque ese es el centro, ¿verdad?, de la fe. De esta manera, al no ser consecuente en la resurrección con esta esperanza, aceptando la resurrección de Jesús, cuando acepta y vea. La resurrección de Jesús y la consiguiente demostración de su mesianidad no es contraria a la fe judía, porque aquí está la base. No es contraria a la fe judía, porque ellos creen también en la resurrección, sino que la fe judía es inconsecuente al no aceptar ambas cosas en Jesús. Entonces es eso lo que quiere acentuar aquí Lucas. Ustedes son inconsecuentes porque pero al final de cuentas no creen en Jesús, que ha resucitado. Entonces, ¿hay o no hay resurrección?
¿Creen o no creen en la resurrección? Entonces Lucas, en lugar de exponer estas ideas con la lógica fría, un razonamiento más bien especulativo, filosófico, lo hace creando una escena viva y cautivadora, ¿verdad? Es inverosímil porque esto no puede suceder, considerándola a un nivel puramente histórico. Históricamente, diga tú y la bella y ¿verdad? O sea, jamás sucedería. Hay Pablo, ¿verdad? Frente a todo el Sanedrín, etc. Pero Lucas va creando esta historia que todos enseñan de ella, ¿verdad? Y para decir, miren, hacia dónde va. Algo inverosímil, considerándole a un nivel puramente histórico, de referencia más bien protocolaria, pero cuyo contenido fue vívido en todo momento. ¿Por qué? Y porque te demuestra algo vívido, algo y así entonces también esto mismo que sucede aquí en el Sanedrín había sucedido también y con los cristianos estaba sucediendo en el aspecto bien histórico que ellos están viviendo en la relación con los judíos. De ahí que el grado de historicidad tenga un mayor nivel de profundidad que si se narrase solo lo ocurrido entre Pablo y el Sanedrín en aquella ocasión. Muy queridos amigos, vamos a seguir sobre este tema muy interesante, como se nos presenta Hechos de los Apóstoles Lucas, con su teología, pero como decíamos, una teología muy vívida, una teología muy atrayente. Por eso, de cierta manera, es históricamente inverosímil, pero sin embargo, como doctrina que se está transmitiendo, ciertamente que llega a lo esencial y lo fundamental para transmitir la fe. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.